Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Gracias a las personas que nos envían mensajes, gracias al Chepo Vargas que nos escucha cada tarde y nos envía saludos, y pues les invitamos a contactarnos en las redes sociales, @Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook, Cosa Pública 2.0 en YouTube. Bien, al día siguiente que el presidente López Obrador presentó ese cuestionado resultado, digamos, informe del censo de personas desaparecidas, el 14 de diciembre, Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional, en Justicia Transicional y en Derechos Humanos, publicó una columna muy interesante en el portal Animal Político titulada El censo de las personas desaparecidas y la perversión. Jacobo Dayan ya viene desde hace tiempo planteando dudas con respecto a ese censo. Hemos conversado con él anteriormente en este espacio y por eso le agradezco profundamente que tome esta llamada telefónica para conversar sobre este censo. Jacobo, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por tomar esta llamada, Jacobo. Pues estamos, la verdad, sorprendidos por, digamos, los datos tan ambiguos que presentó el gobierno federal, pero no tan sorprendidos porque ya se sospechaba que venía una operación, digamos, de rasuramiento de las estadísticas, y también impresionado con la cantidad de posicionamientos en contra de ese censo de parte, los hemos venido compartiendo en este espacio en las últimas semanas, de colectivos de familiares de personas desaparecidas. Ayer el pronunciamiento del movimiento por nuestros desaparecidos, hoy acabamos de leer partes del posicionamiento del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. A ti, Jacobo Dayan, ¿qué te parece ese censo? Bueno, pues como bien lo dices, desde hace tiempo, desde que anunciaron este censo y las tensiones que hubo dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda, que llevó a la renuncia de la excomisionada, que más allá de la calidad del trabajo o no que haya realizado, salió diciendo que, o denunciando su inconformidad sobre la forma en que se pretendía, entre comillas, más bien un término que se ha usado en medios, rasurar o dar de baja registros de este registro. Lo que sí sorprendió fue la osadía del gobierno, es decir, redujo la cifra al 10%. Lo que es muy grave, me parece, es decir, una revisión del registro, pues no está, nadie hubiera estado en contra de una revisión de cualquier registro. Claro. El problema es de que presentan las cifras y pretenden que sean creídas como si fueran verdad revelada. Es decir, no entregan, no dan a conocer el detalle de este trabajo. Y es por ello que los distintos colectivos han hablado de que, bueno, si hay más de 16,000 personas que en teoría fueron encontradas, que hay que decirlo, no es de que hayan sido encontradas, porque presentaron el censo como un proceso de búsqueda masiva, o no sé cómo le pusieron, pues no fueron a buscarlos, fueron a corroborar que algunas personas regresaron por sus propios medios a sus casas. Es decir, no hubo un proceso de búsqueda como tal de personas desaparecidas. El trabajo que tendrían que haber hecho las fiscalías en todo el país es corroborar si cualquier denuncia, pues la persona regresa por sus propios medios, y entonces saber qué ocurrió, y a partir de ahí decir, bueno, se trató de una ausencia temporal por motivos, por voluntad propia, o se trató de un delito. Es decir, ese trabajo no se hizo. Y luego nos avientan casi 80,000 cifras de personas en distintas categorías que no existen en la ley. Donde pues dicen que no hay información suficiente para su búsqueda. A ver, esto es muy importante, porque aparte en la tabla que presentan, le piden a la ciudadanía que por favor colabore para completar esta información. Sí. A ver, esa información que está subida en el registro fue capturada por alguna fiscalía del país o por una comisión de búsqueda local o federal. Es decir, hubo una denuncia, se levantó la información, o la fiscalía o la comisión llenaron formatos y tenían que haber alimentado esta base de datos. Esa información está en posesión del Estado, de alguna institución del Estado. Llámese fiscalía local, comisión, repito, de búsqueda local, o las comisiones y fiscalías federales. Sí. En lugar de poner el foco ahí y preguntarse por qué las distintas instituciones del Estado no han cargado de manera correcta la información de 80,000 registros, es decir, casi el 80%, poco menos del 80% de los registros, Sí. pues ese tendría que ser una preocupación del Estado mexicano.
No, aquí simplemente dicen, pues como no hay información suficiente, pues no sabemos si los van a seguir buscando o no, y la bronca queda en la sociedad civil. Yo me pregunto cómo puede hacer una madre para saber qué información falta de su caso, o cómo puede saber el caso de su hija, su hijo, su hermano, su esposo, en qué categoría está. Es decir, ¿hay información? ¿No hay información? ¿Ya se encontró? ¿No se encontró? Vamos, no entregan nada y repito, pretenden que se crea como verdad revelada. Y entonces acaban diciendo, pues la verdad es que las desapariciones son 12,000, lo que comprueba lo que el temor que se tenía al inicio, que la única intención no era una búsqueda seria y una depuración seria del padrón, porque hubiera sido transparente, sino llegar a una cifra con fines electorales. Es decir, de borrar, digamos, el registro de que este pudo haber sido el sexenio con la mayor cantidad de personas desaparecidas y decir, no, aquí más bien encontramos a la mayor cantidad de desaparecidos, sería la intención. Exactamente, y hay cosas, incluso cosas peores. Es decir, sabíamos que el registro tiene un sobreregistro por las personas no localizadas que nunca fueron actualizadas estas, que aparentemente son 16,000. Habría que ver si tienen de veras pruebas de vida y son sólidas. Exacto. No lo sabemos. Pero por el subregistro no hicieron nada. Ustedes en Jalisco pues, lo han documentado ustedes desde hace muchos meses. La Fiscalía Local ha decidido desde hace varios meses, si no es que más de un año, ya no subir información. Desde marzo del 2022 ya no la sube. Es correcto. Y hay otros casos. Por ejemplo, acaba de salir un reportaje del noroeste de Sinaloa, que ha hecho un trabajo muy importante para mapear los desaparecidos de Sinaloa, y lo que encuentran es de que en los últimos 2 años las fiscalías tienen el doble de casos registrados por solicitudes de acceso a información a las fiscalías, es decir, hay el doble de carpetas de investigación abiertas que las que están registradas. En el caso de Baja California, otra investigación que se realizó, eso es 1-6, es decir, hay 3,000 subidas en el registro y las fiscalías tienen, según esta investigación, 17,000. La Ciudad de México, otra investigación, otra vez, quien está supliendo al Estado son o los medios de comunicación, el periodismo de investigación, o las organizaciones de derechos humanos. En la Ciudad de México es 1-4. Es decir, hay un subregistro que todos los colectivos llevan años hablando de él, y de ese evidentemente no se preocupó el Estado, porque las cifras reales tienen que ser muy superiores a las que están registradas ahí. Pero bueno, seguramente de aquí al final del sexenio, el registro, porque incluso el registro sigue sin actualizarse, la última actualización importante que se recibió fue de mayo de este año. Si uno entra al portal, aparece esa información, en el portal del registro. Cuando estoy en ese instante estoy entrando, nada más para corroborar que la información sigue igual. Sí, acá está, 30 de mayo, la Fiscalía de Querétaro y la Comisión Local de Querétaro actualizaron información del 2021 y del 2019 y 22. ¿Cuánta información subieron? No sabemos, pero fuera de esa no hay ninguna actualización. Hasta mayo. Entonces regresamos, en todo el país, vamos, la más reciente masiva es de mayo. Regresamos a donde estábamos al final del sexenio de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Hay que recordar, ocurrió lo mismo, con intenciones electorales se trató de reducir las cifras, se tuvo que filtrar una base de datos por ahí que estaba muy mal hecha. Este gobierno intentó hacer algo serio. Me parece que uno de los grandes errores de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la comisionada que renunció antes de esto, fue no haber denunciado, porque la información no era pública, la hizo pública hasta que renunció. Así es. No haber denunciado que la calidad de la información, porque ellos sí sabían, la comisión sabía que la calidad de la información, al menos en el 80% de los registros, era muy deficiente, es decir, falta mucha información, o eso dice el gobierno, porque tampoco lo sabemos. Entonces, uno de sus errores fue proteger a las fiscalías y a las comisiones de búsqueda y no salir a denunciar esto, cuando su mandato era tener un registro confiable. Y bueno, pues ante lo que estamos es del manejo político de una tragedia. Es impresionante también, Jacobo Dayan, cómo también los resultados del censo, pese a lo dudoso y todo, pero exhiben a las autoridades, pienso a niveles estatales. Por ejemplo, la lista de casi 200 desaparecidos que supuestamente lograron localizar, pero porque están recluidos en cárceles.
o los otros miles que a través de falta de actualización de los registros de las fiscalías ahora dijeron, sí, ya tenemos elementos para identificar algunos de estos, pero es un desastre el manejo también a nivel de de los estados, ¿no? Bueno, yo agregaría que muy bien dices estos casos, los casos que dicen que en teoría hay un acta de defunción. Demasiado. Es decir, Sí. alguna autoridad emitió un acta de defunción, aparentemente de una persona que se encontraba desaparecida, y nunca se enteraron las fiscalías ni las comisiones de búsqueda. Es decir, la articulación entre las instituciones del Estado es un caos, suponiendo que la información que presentaron sea correcta. Repito, mientras no den el desglose, tendrá que tomarse como una declaración con tintes políticos, pero en ningún momento sólida. Y incluso hay otra información que ya no cuadra. Si en teoría hay 12,000 que ellos reconocen, o que son los que dicen que van a seguir buscando, pues entonces ¿cómo puede ser que haya 56,000 cuerpos en espera de ser identificados? Exactamente. ¿Quiénes son entonces hay esas más de personas? 40,000 cuerpos que corresponden a quién entonces. Así es. Esos son desaparecidos también, que no los contemplan entonces como desaparecidos. Pues por ningún lado, pero bueno, ante lo que estamos es ante el ocultamiento de datos, al igual que ante el ocultamiento de homicidios. Exacto. Bajo estas categorías extrañas de homicidio, de muerte por causa desconocida, y pues ahí se están escondiendo homicidios otra vez en todo el país, de manera importante en la Ciudad de México. Y bueno, pues mientras no haya respuesta social sólida, vamos, porque las madres están tratando de exigir esto en muchas partes del país hubo lectura de este pliego afuera de las secretarías de gobierno de los estados, y aquí afuera de la Secretaría de Gobernación, y prácticamente estaban solas las madres, ¿no? Entonces, mientras no haya una presión social, pues el presidente podrá hacer y deshacer lo que quiera, y seguramente en campaña pues el oficialismo dirá que son 12,000 desaparecidos. Claro. Ahora, Jacobo Dayan, ahorita que comentas a los colectivos, por supuesto, extraordinarias las movilizaciones que han hecho en los últimos días exhibiendo este censo, pero hay algo que me llama la atención, es cómo el gobierno podrá justificar esta cifra de 12,000 desaparecidos cuando casi no ha censado, digamos, a familiares integrados en algunos colectivos. Te explico, en estos últimos días hemos conversado aquí en Cosa Pública 2.0 con representantes de 3 de los colectivos más representativos de Jalisco, de familiares de desaparecidos. En total, entre los 3 se integran a más de 3,500 personas desaparecidas, y en apenas 3 casos recibieron a los servidores de la nación para participar en este censo, es decir, apenas 3 de 3,500 fueron censados. Es un desastre, no hay manera de justificar estas cifras del censo, ¿no? Sí, aunque la metodología que hicieron pública, es decir, emitieron un documento ahí porque ellos dicen que copiaron la metodología de la Ciudad de México, sí, e hicieron público ese documento. En teoría no fue un censo masivo, es decir, en el sentido de llamarle a todas las familias de personas desaparecidas, sino únicamente a aquellas que aparecían en los cruces con otras bases de datos, como la base de datos de vacunación de COVID, la base de datos programas sociales, del Seguro Social, de los programas sociales, o las bases de datos de actas de defunción. Entonces, no llamaron a todos, sino únicamente a aquellos que encontraron esos cruces, pero igual tendrían que hacerlo público. Claro. También hay una declaración en estos días de uno de los colectivos de Torreón, Grupo Vida, sí, que una vez que se hizo pública la base de datos, cuando renuncia la comisionada hace unos meses, que pues, se hizo pública una base de datos muy sofisticada y un Excel que es mucho más fácil de manejar, el colectivo se metió a revisar si estaban los casos que ellos representan, que son nada más el colectivo de Torreón, más de 220 casos. Y únicamente encontraron 3. Es decir, esa base de datos que en teoría tiene todos los casos, porque hay una denuncia, únicamente aparecen 3 de los 222, creo, si no mal recuerdo, que representan en el colectivo de Grupo Vida, y que hay denuncia ante las fiscalías. Entonces el subregistro es enorme. Claro, grandísimo. Y es por eso que se ha exigido que se haga pública la base de datos y que haya una herramienta fácil de manejar, donde los colectivos o los familiares puedan meter los datos de la persona que están buscando y que aparezca si está o no está, o sea, si está localizada, si está en el registro, qué información falta, qué información, vamos, no hay nada. Se requiere unas capacidades técnicas en conocimiento del manejo de bases de datos o de Exceles para poder hacer este trabajo.
cosa que le corresponde al Estado, porque esto no es un problema de gobierno, es un problema del Estado. Así Es es. decir, la articulación entre prisiones, los que emiten las actas de defunción, ¿cómo se llama la dependencia? Ya se me fue el registro civil, Sí. las fiscalías, las comisiones de búsqueda, los padrones del Seguro Social o de programas sociales, es decir, no hay ninguna articulación, no hay una política para hacer una búsqueda masiva seria. Además de que ya no entramos al tema otra vez, que sigue repitiéndose una y otra vez, la absoluta impunidad, es decir, pues claro. ya el Comité de Desapariciones Forzadas ha dicho que es el crimen perfecto, es decir, hay 35 sentencias firmes por desaparición en un universo de más de 100,000 denuncias, y que cada día, también dicho por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, cada día desaparecen 29 personas. A este ritmo no hay manera de abatir el rezago. Si todos los días se suman 29 en promedio. Imagínate. Entonces, mientras el fenómeno de la desaparición permanezca, la impunidad permanezca, pues el Estado mexicano o el gobierno ha decidido maquillar las cifras con fines electorales. Ahora una pregunta que pues puede dar miedo a la respuesta, pero es si el gobierno se mantiene en defender el resultado de este censo, que solo va a buscar a 12,000 y no a 110,000 desaparecidos, ¿qué representaría esto en términos de impunidad, Jacobo Dayan? Y sobre todo, ¿esto daría pie a que aumentara aún más las alarmantes cifras de personas desaparecidas a partir del próximo año, digamos, con esta vía libre prácticamente para cometer el delito? Pues me parece que la autorización para cometer la desaparición está dada, vamos, que es la impunidad. Uh-huh. Lo que es el manejo de las cifras, lo que intentan hacer es disminuir la importancia del fenómeno para que no sea un tema en campaña ni de las exigencias sociales y de los colectivos. Y bueno, pues se tendrá que volver a intentar crear una política pública desde cero, como se ha hecho ya 3 veces. Es cierto. Es decir, pero vamos, estamos ante una tragedia humanitaria, más de 110,000, y hay que recordar, 110,000 o 113,000, que fue la cifra que está en el portal la última, no es el total de desaparecidos, son los que permanecen desaparecidos. Es decir, todos los que han sido encontrados con vida o sin vida, que fueron desaparecidos, habría que sumarlos, porque es parte del fenómeno. Así es. Falta por buscar a 110,000 o 113,000, o los que sea, pero hay que depurar esa base de datos de manera transparente, pero no nada más con el sobreregistro. Lo que es más preocupante es el subregistro. Exactamente. Jacobo Dayan, ya antes de despedirnos, un par de preguntas, y es complejo, pero rápidamente. Una es, ¿tú crees que el gobierno va a abrir esa base, va a transparentarla tal como están exigiendo los colectivos, los consejos de búsqueda? Y la otra pregunta, si el gobierno se aferra a este censo con todos estos resultados cuestionables, ¿se podría enfrentar, digamos, a consecuencias legales, penales más adelante? Pues sí se podría enfrentar porque otra vez, en la desaparición no la comete nada más quien físicamente desaparece de la persona, sino quien oculta la información para que se encuentre a la persona. Sí. Es decir, si alguna autoridad o algún particular sabe dónde se encuentra una persona desaparecida o su cuerpo y se niega a entregar esa información u oculta esa información, contribuye a la desaparición, porque hay que recordar que la desaparición es un crimen continuo, haya o no vida, porque la desaparición permanece. Entonces sí, pero bueno, pues en un país de la impunidad absoluta, si algún día el caso mexicano llega a un tribunal internacional, pues habrá que fincar responsabilidades en Felipe Calderón, en Enrique Peña Nieto y en Andrés Manuel López Obrador y en los encargados de esta política. Es decir, habría que decirlo, Alejandro Encinas, la misma comisionada de búsqueda, los quienes sean responsables de este y anteriores sexenios. Así es. Y la pregunta es si podrán navegar de aquí a la elección con esa cifra, pues mientras no haya movilización social importante y presión de los medios constante pero ruda, sí lo van a poder hacer. Esperamos que no sea así y que, por supuesto, yo creo que la movilización va a continuar. Por lo menos he sentido mucho
mucha rabia y dolor de parte de los colectivos, sobre todo de familiares de personas desaparecidas. Pero vamos a seguir en contacto. Hasta entonces, Jacobo Dayan, muchísimas gracias por esta comunicación y la invitación a que sigamos en comunicación porque esto va a continuar sin duda alguna. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Un abrazo. Jacobo Dayan, especialista en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Justicia Transicional. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.